Bueno, cuando hablamos del accidente cerebrovascular estamos hablando de una entidad que, como vos bien dijiste, cada 4 minutos en la Argentina una persona sufre de un accidente cerebrovascular, ictus, stroke, como la gente por ahí lo lea y lo vea. Lo importante de esto es que hay dos tipos grandes, ¿no? Está el isquémico y está el hemorrágico. El 80% de los casos son isquémicos, que es cuando deja de haber flujo sanguíneo a nivel de un área cerebral determinada. De acuerdo al área cerebral que esté afectada, van a ser la sintomatología que el paciente va a tener. Y cuando hablamos del hemorrágico, hablamos de una ruptura de alguna arteria por algún motivo que va a generar un vuelco, un sangrado a nivel del tejido cerebral que también lo va a dañar, y eso va a hacer que las neuronas obviamente dejen de funcionar y tener la funcionalidad que tenían en esa área cerebral determinada. Muchas veces la gente lo asocia con sintomatología que ya está más descripta, que la gente sabe más, que tiene que ver con esta cuestión del habla, con esta cuestión de la persona si mueve o no un brazo o una pierna, si tiene sensibilidad o fuerza en ese hemicuerpo. Y también es importante saber que puede haber afecciones en la vista, ¿sí? Como pérdida transitoria o definitiva en un ojo o en ambos. Es importante saber cuando estamos frente a una persona si está sufriendo una ACV. Es importante ver el tema del habla, si puede hablar o no, pero también si habla coherencias o no. Y lo más importante, que siempre hablamos del tiempo de oro que hay, el tiempo es cerebro. Entonces en la medida que va pasando el tiempo de afección, ya sea porque se tapó una arteria o se rompió una arteria, lo más importante es que el paciente sea evaluado por un equipo médico y que de esa manera se pueda instaurar el tratamiento, porque cuanto más tiempo tardemos, más se está instalando en ese cerebro, se está dañando más ese tejido cerebral, y esas van a ser las secuelas o las consecuencias que va a tener ese paciente. Es la primera causa de discapacidad y de muerte en personas. ¿Cuáles son, de alguna manera, los hábitos que favorecen la aparición de un accidente cerebrovascular? Bueno, en realidad hay factores que son modificables y factores que no son modificables. Los factores no modificables sabemos que son la edad, el sexo y la genética, sino los antecedentes familiares, que ya no los podemos modificar. Por otro lado, hablando del sexo, que esto va a tener que ver con las jornadas que vamos a estar llevando a cabo mañana, la arista que vamos a hablar este año tiene que ver con el ACV en la mujer. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares en general son las que nos están matando a las mujeres en estos últimos años. Siempre estamos por ahí preocupados por los valores o los porcentajes del cáncer, y en realidad la enfermedad cardiovascular a veces es subestimada por los propios profesionales y por las mujeres en sí. Y el accidente cerebrovascular, los factores de riesgo que podemos prevenir son los mismos que cuidan el cerebro, cuidan el corazón. Esto de cuidar de no tener sobrepeso, de no tener obesidad, de realizar ejercicio físico, no fumar, el tema del exceso de la ingesta de alcohol. Y una de las cosas más importantes, creo, que también hay que tener en cuenta es factores de riesgo como controlar el colesterol, controlar la diabetes, ¿sí? Ver cómo tenemos la glucemia y cómo está la hipertensión arterial.